jefe, un completo imbécil, nos trató como basura y rompió las normas laborales. Lo expusimos ante su esposa y ante el departamento de trabajo. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero necesito sacar esto de mi pecho y, tal vez, solo tal vez, alguien ahí afuera pueda decirme si el imbécil soy yo, porque juro que ya no puedo más con que me traten como a un ciudadano de segunda en mi propio país. Soy un hombre adulto con una esposa nueva en casa, pero la forma en que me han tratado, es como si nada de eso importara. Bueno, déjenme explicarles la situación. Estuve atrapado trabajando en una pequeña tienda de barrio durante 3 años. Es una de esas tiendas de productos orgánicos, ya saben, donde todo cuesta el doble porque supuestamente todo es de origen local o lo que sea. Aunque es pequeña, tiene varias sucursales en el país. Conocen el tipo, se enorgullecen de vender las mejores verduras, frutas y demás productos orgánicos. Al principio parecía un trabajo decente. Una tienda pequeña, de propiedad familiar, pensé que no sería tan malo. Incluso estaba algo emocionado. Pero déjenme decirles, después de 3 años me di cuenta de que el lugar era un desastre absoluto. La forma en que se maneja el lugar hace que parezca una comedia de rutina, pero no es gracioso cuando es tu vida. Y les aseguro que es la familia que administra esta tienda la que convierte mi vida en un infierno. He pasado por 2 administraciones diferentes. Primero, el sobrino del dueño, que conocí cuando comencé, y luego, al final, su hijo, a quien llamaremos Raj. El sobrino era molesto, pero no difícil de soportar. Raj es un nivel completamente diferente de imbécil. Solo por ser el hijo del dueño, actuaba como si fuera intocable, como si las reglas no se aplicaran a él. Podía hacer lo que quisiera, y nosotros teníamos que callarnos y soportarlo. No tengo problemas con él por su procedencia ni nada por el estilo, pero debo admitir que me he preguntado si este nivel de arrogancia es algo cultural. Pero no, es simplemente porque él es un pedazo de basura. El dueño y el sobrino no eran tan malos. Este tipo nos trataba como si fuéramos sus esclavos personales mientras él caminaba como si fuera el rey del castillo, el gran jefe de la tienda. En cuanto al sueldo, tenía su lado bueno y su lado malo. Sorprendentemente, no era un mal sueldo, era más que el salario mínimo, lo suficiente para cubrir mis necesidades y financiar mis estudios en línea, y eso era lo único que nos mantenía allí. Era suficiente dinero para pagar mi escuela en línea y cubrir la mayoría de mis gastos. Pero como dije, el problema no era el salario por hora. Oh, no. Raj es un maestro en estafar a sus empleados. Verán, este tipo nunca nos pagaba por las horas extras que trabajábamos. Si te quedabas después de tu turno para ayudar cuando las cosas se ponían ocupadas, esas horas extras simplemente desaparecían, como si nunca hubieran sucedido. Él te pagaba en base al horario que él había escrito, no en base a las horas reales que trabajaste. Así que, no importa cuánto te esforzaras, no recibías nada extra. Y aquí es donde comienza lo gracioso de la forma más frustrante posible. Cuando te das cuenta de su pequeño juego, te das cuenta de que no tiene sentido quedarte más allá de tu turno. Al fin y al cabo, cualquier hora extra que trabajes es solo por tu buena voluntad y nada más. Entonces, empiezas a recoger tus cosas y te vas en cuanto termina tu turno, incluso si todavía hay un cliente en la fila. ¿Y saben qué? Raj se vuelve loco. Este imbécil se enfurece porque estás cumpliendo con las horas que él mismo estableció, las únicas horas por las que te pagará. Y de alguna manera, es tu culpa que la tienda esté hecha un desastre y que los clientes estén molestos. ¿Cómo? ¿Qué esperaba? No nos paga por horas extra, así que no se sorprenda cuando nos vayamos en cuanto nuestro turno termine. Pero Raj no solo es tacaño, también es increíblemente vengativo. Si lo miras mal, él se asegurará de que lo lamentes. A este tipo le encantaba repartir castigos como si fuera su derecho divino. Y lo peor de todo, todos sufrimos el castigo sin importar quién tuviera la culpa. Lo llamaba su política de uno para todos, todos para uno, como si fuera un Robin Hood distorsionado. Así que si una persona cometía un error, todos pagábamos por ello. Jugaba con nuestros horarios, recortaba horas y cambiaba turnos sin advertencia, y luego actuaba como si fuéramos los irresponsables cuando llegábamos tarde porque no teníamos idea de que nuestro turno había cambiado. Y no solo cambiaba turnos. Oh, no. Te escribía advertencias por insubordinación o irresponsabilidad, como si fuera nuestra culpa que no pudiéramos leer su mente. No puedo ni contar cuántas veces me dieron una advertencia porque él cambió mi turno de última hora y no se molestó en avisarme. Luego, cuando llegaba tarde, actuaba como si el problema fuera yo. Es ridículo.
Entonces, sí, eso es lo que estuve soportando durante 3 años. Y lo peor es que no soy el único. Todos mis compañeros de trabajo han pasado por lo mismo. Solo estábamos tratando de sobrevivir en esa pesadilla, y Raj hacía nuestras vidas un infierno, turno tras turno. Desafortunadamente, muchos de los empleados allí son personas que, digamos, no deberían estar en el país. Creo que eso es lo que lo envalentonaba aún más. Ni siquiera quiero hablar de los descansos. ¿Piensas que un simple descanso para fumar no debería ser demasiado pedir, verdad? Pues no. Raj, siendo el monstruo que es, apenas nos dejaba tenerlos. Hablo de una vez por turno, si tenía suerte, y digo suerte de verdad. Olvídate de intentar tomarte un momento para enviar un mensaje a un amigo o revisar tu teléfono en caso de emergencia. Todo tu turno era básicamente un largo, no se te ocurra pensar en tomarte un descanso. Una vez, un compañero que se sentía mal tomó una pastilla de venta libre entre atender a los clientes para poder seguir adelante. Y Raj, bueno, él perdió la cabeza. Parecía que el chico estaba traficando drogas o algo así. Raj comenzó a gritar que éramos unos poco profesionales, tratándonos como si fuéramos criminales solo por cuidar de nuestra salud. Fue absurdo. Y ya que estamos hablando de que Raj es un imbécil, permítanme hablar de las malditas advertencias de nuevo. Era como una manera de sentirse poderoso para él. Siempre estábamos a un paso de ser despedidos, o al menos de ser amenazados con despedirnos por las cosas más estúpidas. Sales 2 minutos tarde del trabajo, advertencia. Toses accidentalmente frente a un cliente, advertencia. No te inclinas lo suficiente cuando Su Alteza Real entra en la habitación, ya lo adivinaron, advertencia. Trabajar allí era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando el siguiente regaño de alguien que se creía la realeza. Y sí, tal vez se pregunten por qué no buscamos otro trabajo. Es una buena pregunta. La respuesta es que era realmente difícil encontrar un trabajo que pagara tan bien con mi nivel de habilidades. Por eso estaba estudiando en línea. Estaba tratando de prepararme mejor para el futuro. Además, había estado buscando trabajo, pero solo recibí un par de llamadas de vuelta y ninguna pagaba bien. El dueño, el padre de Raj, en realidad es un tipo bastante relajado. Rara vez lo veía, era mayor, probablemente demasiado cansado para lidiar con el día a día, y tenía otras franquicias de las que ocuparse. Creo que lo vi un par de veces como mucho. Y cuando venía, era genial. Saludaba, nos trataba como si fuéramos sus socios o algo así, con respeto, y por un momento uno olvidaba que su hijo era lo peor. Pero la esposa de Raj. Si alguna vez ha habido un ser humano más consentido e insufrible, aún no lo he conocido. Esta mujer entraba a la tienda como si viniera directamente del Palacio de Buckingham, y su actitud, pensaba que éramos basura. Hubo una vez, esto está grabado en mi memoria, que la tienda tuvo un montón de retrasos en las entregas. Finalmente recibimos todo, pero el lugar era un desastre, cajas por todas partes, productos esparcidos, un caos total. Estábamos en medio de organizar todo cuando ella entró, miró alrededor y tuvo un ataque de nervios. Y prepárense para esto, arrojó su café helado al suelo a propósito y dijo que la tienda estaba tan desordenada que no hacía diferencia si añadía al caos. Literalmente tiró su bebida solo para hacer un punto. Luego, sin perder un segundo, se volvió hacia uno de mis compañeros y le exigió que lo limpiara. ¿Qué demonios? Todos estábamos ahí, boquiabiertos, pero como era la esposa de Raj, no podíamos decir nada. Raj no dudaba en gritarnos y en asegurarse de que fuéramos despedidos si ella se quejaba. La única persona en esa familia que aún no ha perdido completamente la cabeza es su hijo. Tal vez porque todavía es joven, aún es redimible. No ha llegado a esa edad adolescente en la que se convierta en un mini Raj, pero no apostaría por ello. Es solo cuestión de tiempo antes de que siga los pasos de sus padres y se convierta en la misma pesadilla que ellos. De todos modos, aparte de que Raj nos tratara como basura, también está el tema de la comida. Esto no ocurría todos los días, pero era lo suficientemente escandaloso como para merecer ser mencionado. Los productos se movían bastante rápido, en su mayoría porque vendían cosas orgánicas y a la gente le encantaba. Sin embargo, de vez en cuando, las cosas no se vendían a tiempo. Como cualquier tienda normal, yo pensaba que la comida caducada se retiraba de las estanterías y se desechaba. Pero no, Raj, siendo el miserable que era, tenía otros planes. Llegábamos al día siguiente y toda esa comida caducada que habían retirado de las estanterías estaba de vuelta, como si nada. Misma comida,
pero con nuevas fechas de caducidad. Raj imprimía nuevas etiquetas y las pegaba donde estaban las anteriores. Era un fraude absoluto. Lotes enteros de alimentos, pan, frutas, lo que se les ocurra, todo lo que debería haberse tirado, él lo reempacaba como si fuera fresco. Había rumores, susurros entre el personal, de que Raj incluso tomaba leche caducada, la mezclaba con el buen inventario y la ponía de nuevo en el refrigerador. No estaba seguro de si esa parte era verdad, pero esperaba que no lo fuera. Y si todo eso no fuera suficiente, también estaba el engaño. O sí, Raj era un asco en su vida personal también. El tipo no podía mantener su pantalón cerrado. Tenía mujeres entrando y saliendo constantemente, pero había una en particular. Estaba en la tienda todo el tiempo, pidiendo ver al jefe. Todos sabíamos lo que pasaba. Raj la llevaba a la oficina de atrás y desaparecían un rato. No éramos idiotas, sabíamos lo que estaba pasando ahí dentro, y la esposa de Raj no tenía ni idea. Ella pensaba que su esposo, ese imbécil, era simplemente un gerente trabajador que se esforzaba por la tienda, cuando en realidad se escapaba para acostarse con esta mujer justo bajo sus narices. Esa era la vida en la que estaba atrapado durante los últimos 3 años. Raj, su esposa psicópata, comida caducada, advertencias por respirar mal. El lugar era una pesadilla y yo estaba perdiendo la cabeza. Me quedé callado sobre toda esta basura durante demasiado tiempo. Necesitaba el trabajo, apenas estaba comenzando una familia, tratando de terminar mi curso en línea, y no quería causar problemas. Fue egoísta, pero necesitaba sobrevivir. De alguna manera, sentía que podía aguantar lo que estaba pasando, solo por eso. No podía permitirme el lujo de buscar otro trabajo, especialmente cuando no tenía grandes cualificaciones. Pero la gota que colmó el vaso, lo que me llevó al borde, fue cuando Raj me dio una advertencia por falta de respeto. Todo lo que hice fue pedirle un adelanto para ayudar a pagar el alquiler, y este imbécil se rió en mi cara. Luego, tuvo el descaro de hacer comentarios despectivos sobre mis antecedentes, mi edad y sobre cómo debería trabajar más horas para ganarme mi puesto. Aquí está el asunto, ya había trabajado horas extras. El problema era que Raj nunca me pagaba la tarifa completa por ninguna de ellas. Como dije, este tipo solo paga por las horas que él considera merecedoras, es decir, cualquier cantidad aleatoria que se le ocurra en el momento. Siempre encontraba alguna excusa para descontarme el sueldo, diciendo que no era lo suficientemente productivo o que mi actitud era mala. Me estaba partiendo el lomo, pero al hombre simplemente no le importaba. Así que, cuando me insultó de esa manera, fue la última gota. Fue entonces cuando finalmente decidí hacer algo al respecto. Empecé a hablar con mis compañeros de trabajo y resultó que no era el único harto de las tonterías de Raj. Todos queríamos que pagara. Una de mis compañeras, Sarah, ideó un plan para exponerlo, y créanme, ella fue muy astuta. Sarah consiguió el contacto de la esposa de Raj. Teníamos un documento compartido en el sistema de la empresa que contenía todo tipo de información de contacto, y Raj, siendo tan idiota como es, nunca se molestó en asegurarlo adecuadamente. Así que Sarah creó una cuenta de correo falsa y empezó a enviar una serie de correos a la esposa de Raj, haciéndose pasar por una clienta preocupada. Escribió que había oído rumores sobre la infidelidad de Raj, y no solo lanzó acusaciones al azar. Sarah envió esos correos de tal forma que pareciera que todos alrededor de Raj sabían lo que estaba ocurriendo, excepto su esposa. Esa parte fue clave, lo hizo personal, como si la esposa de Raj fuera la última en enterarse. Y aquí es donde se pone aún mejor. Sarah había estado tomando fotos de Raj cada vez que estaba con esas mujeres, como cuando estaba en su coche con ellas o caminando de la mano por el estacionamiento. No estábamos seguros de si la esposa de Raj lo confrontó en casa o qué excusa le dio él, pero al principio ella no respondió los correos. Supongo que solo los leyó, hasta que un día, cuando Sarah estaba trabajando y la amante de Raj entró a la tienda como de costumbre. Sarah estaba esperando ese momento. Justo antes de que Raj y su amante desaparecieran en la oficina de atrás para una de sus sesiones, Sarah envió un mensaje a la esposa de Raj, detallando exactamente lo que estaba ocurriendo. Incluyó detalles específicos que solo alguien en la tienda en ese momento podría saber, para que la esposa de Raj no pudiera simplemente ignorarlo. Sarah incluso le dio la hora exacta en que la amante apareció, añadiendo, si quieres ver con tus propios ojos. Menos de 30 minutos después, la esposa de Raj irrumpió en la tienda. No perdió tiempo. Fue directamente a la oficina de atrás y abrió la puerta de golpe, atrapando a Raj y a su amante en el acto. La expresión en la cara de Raj cuando ella entró fue impagable.
Su esposa estaba gritando, lanzando lo que tenía en las manos. La amante salió corriendo más rápido de lo que podías parpadear, dejando a Raj ahí, con cara de tonto. Por lo que se escucha, hubo una pelea tremenda en su casa después, y sabía que los papeles de divorcio estaban en camino. Quiero decir, Raj prácticamente vivía en la tienda después de eso. Pero, por satisfactoria que fuera esa escena, aún no había terminado. Quería que Raj pagara por todas las otras porquerías que había hecho durante los años. Recuerden cómo estaba jugando con nuestros pagos. Eso es una violación directa de la Ley de Normas Justas de Trabajo, Fair Labor Standards Act. Según la ley federal, un empleador tiene que pagarte por cada hora que trabajes, incluyendo las horas extras, y no pueden ignorarlo. Además, si no recibes tus descansos obligatorios, el empleador tiene que pagarte por ese tiempo también. Raj había estado rompiendo todas las reglas. Y resulta que conocía a alguien que me ayudó a reportarlo. Estaba algo asustado al principio, pero este amigo de un amigo me guió hacia los canales correctos. Así que fui a la junta de trabajo. Había guardado todo, talones de pago, horarios, advertencias, lo que fuera. Les mostré cómo Raj estaba manipulando nuestros turnos, no pagándonos las horas extras y saltándose nuestros descansos. Según la ley, por cada descanso de almuerzo que se pierde, el empleador tiene que pagar una hora adicional de salario. Tenía meses de almuerzos perdidos guardados, así que llené el papeleo, entregué todo y esperé. ¿Y adivinen qué? Raj tuvo que darme un cheque de más de $5,600. Eso era por horas extras no pagadas, descansos perdidos y todo el dinero que me había robado durante años. No era una cantidad masiva, pero, hombre, me sentí bien recuperando ese dinero. Pero aún no había terminado. Sabía que mi trabajo se había terminado después de todo esto, pero ya habíamos llegado demasiado lejos. Reporté las prácticas asquerosas de comida de Raj al Departamento de Salud. Tenía fotos de las etiquetas falsas de expiración, de la comida en mal estado que volvía a poner en las estanterías. Hicieron una inspección sorpresa y, por lo que escuché, multaron a la tienda. Raj fue golpeado desde todos los ángulos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Incluso hicieron que el viejo dueño se presentara. Con todo lo que estaba ocurriendo, parecía que Raj no iba a ser el gerente por mucho tiempo. Y, por supuesto, eso fue lo que pasó. He estado fuera de ese infierno por unos meses ya. Me despidieron, alguien nos delató y tanto Sarah como yo fuimos despedidos. Todavía estoy enojado, aunque ya lo esperaba, pero al menos obtuve algo de justicia. Entonces, ¿soy yo el imbécil por lo que hice? Porque en este momento siento que tal vez no debía haber hecho esto, que debía haber continuado en el trabajo con ese salario. Mi esposa me está dando problemas, y ni siquiera sé cuál es mi próximo paso. He estado buscando otro trabajo con una compensación similar, pero sin suerte. Pero luego pienso que, si no lo hubiera hecho, no solo no habría obtenido la satisfacción de ver a Raj despedido, sino que la gente podría haber seguido en riesgo de consumir cosas que ya estaban en mal estado. Edith, sé que muchos de ustedes piensan que debí haber renunciado cuando las cosas estaban empeorando, pero no creo que entiendan cuánto quiero mejorar mi vida. Tenía un trabajo que pagaba lo suficiente para mantener mis estudios en línea, y no quería hacer nada que pudiera poner eso en riesgo. Al final, lo hice, pero aguanté tanto como pude.